Bueno, teniendo en cuenta estas gráficas, vamos a aplicarlas todas, ¿sí? Vamos a aplicarlas y eso es lo que me está mostrando este ejemplo que está acá abajito. Bueno, aquí voy a borrar esto. Resulta que yo miro este ejemplo, generalmente siempre se parte así, distancia, luego se mira velocidad y luego se mira aceleración. Recuerden que los tiempos, miren los tiempos acá, tiempo en segundos, mire que son los mismos para todas las gráficas, pero sí va a estar cambiando o la forma que yo esté mirando, la forma de la variable. Por ejemplo, si estoy mirando la posición, mire que son puras curvas en un movimiento acelerado. La velocidad, mire que son líneas rectas, pero mire que aquí hay algo que nos debe llamar la atención. Aquí la velocidad se hace ¿qué? Constante, o sea, esta parte es MRU, movimiento rectilíneo uniforme, mire, velocidad constante. Ahorita resaltamos esa parte, que es interesante porque mire que la aceleración es cero, pero miremosla acá. ¿Qué pasa en la gráfica? Me voy a concentrar primero en estas dos. Vamos a ampliar aquí lo mejor, lo más que pueda. Mire, aquí yo creo que ahí la acabo, la tomo bien. Voy a mirar esta gráfica de distancia, ¿cierto? Me dicen, oye, mire esta gráfica de distancia. Y me dicen, oiga, realice las gráficas de velocidad, realice la gráfica de aceleración. Entonces, generalmente siempre se parte así, desde la posición, cojo hacia abajo. ¿Listo? Entonces voy a coger primero, miremos aquí. Si ve que hay un cambio acá, me dicen, oiga, mira, acá hay un cambio y acá hay otro cambio. Me lo están resaltando ahí. Entonces yo puedo decir, oiga, mire, como eso es una curva, aquí hubo aceleración positiva. Luego aquí veo que vea que se mantiene como en línea recta, o sea que aquí MRU. Y veo que aquí cambió la curva, ahora es curva hacia abajo, una aceleración negativa. Solo voy a estudiar esos tres primeros momentos, luego reconstruiré una solita desde el principio. Entonces eso es lo que me está mostrando abajo la gráfica de velocidad. Ah, mira, vamos a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que suceda un cambio. Y eso es lo que me está diciendo acá. Pasó algo en el movimiento, pasó algo y se mantuvo la velocidad constante, constante. Por alguna razón la velocidad se mantuvo constante. Luego hubo otro momento que cambió y mire que la aceleración se hizo negativa, o sea que la velocidad comenzó a disminuir. Por eso la curva cambia, mire que se vuelve cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el usuario, pues, o lo que se esté haciendo en el movimiento. Entonces, entendamos que ahora las gráficas, todas las gráficas que están arriba que vimos, ¿se pueden aplicar en un solo movimiento? Sí. ¿Se puede juntar movimiento rectilíneo uniforme? Claramente que sí, todo es válido acá. Y luego de la velocidad vamos a pasar a la aceleración. ¿Qué pasa con la aceleración? Voy a analizar los tres primeros momentos. Si yo veo que la velocidad aumenta es porque la aceleración es positiva. Entonces yo digo, mire, pongo un valor positivo. Pero mire lo interesante, es una línea que, mire, constante. Constante, ¿hasta qué? Hasta que suceda un cambio. Que eso es lo que me dice acá, mire, hubo un cambio. La aceleración se hizo cero porque la velocidad se hizo constante, MRU. Ah, entonces mire que aquí se hizo cero. Y luego, ¿qué pasó? La velocidad comenzó a disminuir. O sea que, mire, entonces tenemos aceleración negativa. Eso es lo que está mostrando aquí la diapositiva abajo. Mire, mire, si pendiente creciente indica velocidad creciente. Pendiente constante significa velocidad constante. O sea, aquí desglosa tramo por tramo, ¿cierto? Los invito a que la lean. Lean detalladamente cuáles son los cambios que están sucediendo, los cambios significativos. Pero como yo les digo, o sea, la idea es hacerla una desde cero. Por ejemplo, esta. Me dice, oiga, esbozo las gráficas. ¿Qué significa esbozo? Como que haga un croquis ahí de las gráficas de posición y de aceleración. Entonces normalmente uno, si me dan la gráfica de velocidad, pues uno diría, bueno, vamos a hacer la aceleración, ¿cierto? Que sería más chévere. Entonces vamos a hacer la aceleración. Entonces para eso me voy a apoyar de aquí de mi super programa recortes y la vamos a hacer. Entonces vamos a recortes y vamos a hacer la gráfica. Bueno, como que recortes a tocar es como abrir Paint. Entonces un momentico, abramos Paint. Súper bien. Entonces miremos cómo se haría esta gráfica bien chévere. Entonces, primero que todo, dibujamos los ejes. Un poquito, listo. Vamos a hacerlo en línea recta. Bueno, me perdonan ahí.
Listo. Voy a empezar por la aceleración. Metros. Oiga, mire, aquí metros sobre segundo. Entonces sería metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí voy a poner segundos. Serían los mismos tiempos, ¿no? Mire, vamos de 10 en 10. Entonces sería 10, 20, 30, 40, 50. Listo, vamos en 10 en 10. 10, 20, 30, 20. Voy a poner el 30 por acá para guiarme. Listo. Vamos a hacer un dibujito, un esbozo, un croquis. Entonces, empecemos. Si la velocidad aumenta, mire, aceleración positiva. Si la velocidad sigue aumentando, mire, aceleración positiva. Mire, velocidad constante, aceleración igual a 0. Y mire, aceleración negativa porque la velocidad comienza a disminuir. Entonces vamos a hacer un croquis. Entonces veo que aceleración positiva hasta los 10 segundos. Entonces yo voy a dibujar aceleración positiva. Mire, ahí está. Luego de B a C, aceleración positiva. Entonces, como todavía no estoy haciendo los números, entonces yo voy a suponer que está por acá. Sí, vamos a suponer, pero que se mantenga el concepto. Es positiva, es positiva. Luego aceleración 0. Bueno, entonces mantengo aceleración 0. Pero mire que no estoy respetando los tiempos. Entonces ahí la estoy, como dicen por ahí, embarrando eso yo. Hasta los 10 segundos, aceleración positiva. Pero de 10 a 30, es de 10 a 30 que se mantiene la otra aceleración positiva. Luego de 30 a 40, aceleración 0. Mire, 30 a 40, aceleración 0. Y luego aceleración negativa, es de 30 a 10. Entonces de 30 a 10, perdón, de 40 a 50. Aceleración negativa, entonces debe estar aquí por debajo. Entonces me toca estirar el eje, ¿cierto? Y ahí quedaría. Miremos a ver si mi croquis quedó bien o pareció a la realidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues alguien dirá, bueno, profe, pues aplicando la fórmula, la aceleración, mirar cómo cambia la velocidad a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo. Pero hay una fórmula mucho más fácil para hacer esto. Pero vamos a hacerlo por la formulita. Vamos y ahorita miramos el método más sencillo. Resulta que aquí, miremos acá. Esta me da aquí que velocidad final 20, ¿cierto? Me da velocidad final 20. Antes, ¿dónde estaba? En 0, ¿cierto? El tiempo, mire, el tiempo es 10 menos 0, porque 10, ¿cierto? Si lo vemos en la gráfica, 10 menos 0, ¿esto cuánto nos da? Pues arriba 20 sobre 10 daría 2. ¿2 qué? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listos? Entonces yo diría que aquí debería haber puesto un 2. Miremos el momento de B a C. Miremos del momento de B a C. Bueno, calculemos. La aceleración, vamos a hacerla por acá chiquitico. Entonces sería que de B a C, en C está en 30, la velocidad, mire la velocidad en 30. Luego antes estaba en 20. Y resulta que eso cuánto duró, de 30 a 10. Recuerden, mire, 30 segundos, porque abajo son segundos, hasta 10. 30 menos 10. Entonces 30 menos 20 daría 10. Acá abajo me daría 20. Efectivamente me da apenas un medio, o sea, me da menor. Me da menor. Verdad que me quedó bien por acá, un medio, 0,5, un medio. ¿Sí? Entonces me quedó bien, mire, más o menos por ahí. Iba bien. Súper. Fue una casualidad. Aceleración 0, ya sabemos porque la velocidad es constante, mire. Y nos falta calcular aceleración negativa. Entonces vamos a calcular esa aceleración negativa. Lo voy a hacer por acá. Aceleración es igual a mirar cómo cambia la velocidad a medida que pasa el tiempo. Recuerde que esta letra cambio significa resta, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Veamos, velocidad final en E. Mire, está en 10. Velocidad inicial en D estaba en 30, mire. ¿Y cuánto, esos cambios, en qué tiempo fueron? Vea, de 50 a 40. De 50 a 40. Entonces, hagamos la operación. Entonces, esto me quedaría arriba, me queda menos 20, ¿cierto? Abajo me queda 10, simplifico y me queda menos 2. Mira,
aceleración negativa. O sea que esta de acá me queda es en menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y listo, terminamos la gráfica de aceleración. La gráfica de aceleración. Entonces fíjense que esta sería menos acá, de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Sí, ahí está bien. Bien, no hay problema. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica de velocidad. No, tenemos la velocidad, ahora miremos la de posición, ¿cómo sería? Entonces, miremos acá. Vamos a echarle para acá. Vamos a disminuir aquí el espacio. Vamos a volver a copiar el enunciado por acá y más arribita para que quede ahí eso. Ahí, y hacemos aquí el suministro. Ahora vamos a calcular la posición. Ya hicimos la aceleración, es la más facilita, ¿no? Ahora aceleración. Resulta que aceleración, resulta que mire esto tan chévere. Vamos a hacer lo siguiente. Para la posición, es que posición, ay Dios mío, posición, disculpen ahí, posición. O la gráfica de qué? De distancia versus tiempo. Recordemos que el tiempo es el mismo, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces vemos aquí 10, el 30 y el 50. Ahí está, 10, 20, 30, 40, 50. El tiempo en segundos, distancias en metros. ¿De dónde me agarro? De las unidades de la gráfica. Vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, mire, hay una estrategia que es la siguiente. Oiga, recuerde que yo les di una ecuación que se llama como posición, ¿cierto? Igual a una posición inicial más velocidad por tiempo, velocidad inicial, aquí velocidad por tiempo, más, ¿cierto? O menos, dependiendo de la situación, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Resulta que vamos a hablar del momento AB. Entonces voy a hablar del momento AB. Entonces uno dice, bueno, vamos a calcularla por momento. Generalmente esta posición inicial, ¿cierto? Mire que el enunciado no me dice nada. Mire, dice esbozo las gráficas de posición y aceleración da la siguiente situación, ¿verdad? Pero no me dice nada de la posición inicial. Si no lo nombra, vamos a tomar siempre 0. Es más, casi siempre la mayoría de los problemas esta variable vale 0. Más la velocidad inicial. Listo. Esa sí la conozco. Mire, ¿cuánto vale la velocidad inicial acá? Mire, ¿cuánto con qué inicia? Con 0. Entonces dice, bueno, 0 por el tiempo. Y usted dice, bueno, ¿cuál tiempo? Recordemos que esto va de 0 a 10 segundos. O sea, todo el movimiento duró 10 segundos. ¿Cierto? Más, ¿por qué voy a escoger más? Porque ya me di cuenta que es aceleración positiva. Mire que la velocidad sube. Entonces voy a escoger el signo más, un medio, y la aceleración, ¿cuánto es? Entonces así me toca devolverme a tener el dato de aceleración y vamos a decir que la aceleración en ese momento es 2, que fue el del primer momento. Entonces vamos a poner aquí 2, ¿cierto? Por el tiempo que sería 10 al cuadrado. Entonces lo que pasa es que vamos a tener que usar aquí calculadora, ¿cierto? Recordemos, entonces 0, no pasa nada, 0 por 10 da 0, no pasa nada. Entonces aplicamos calculadora a lo que está acá, 10 a la 2, 100, por 2, 200. 200 le saco la mitad, me daría 100 metros. Una estrategia es irme por la fórmula, Otra estrategia es que se dieron cuenta, a los que son muy juiciositos y los que son muy observadores dijeron, venga, pero mire que aquí se forma un triángulo. ¿Y qué pasa si yo calculo el área de un triángulo? Que es base por altura sobre 2. ¿Qué pasa si calculo? Alguien dijo, oiga, venga, calculemos esa área. Entonces voy a poner aquí, mirando por el área. Base por altura sobre 2. La base, miremos que la base es el tiempo. La base es de 0 a 10, es 10. Por la altura, que vamos, mire la altura del triángulo sube hasta 20. Entonces voy a poner 20. Y lo divido entre 2. Entonces 10 por 20 daría que 1 por 2, 2. Sí, daría 200 arriba sobre 2. Y eso me da 100 metros. Mire, obtengo el mismo valor que la fórmula.
O sea que entonces se dieron cuenta, oiga, venga, de yo ponerme a resolver la fórmula, ¿por qué no calculamos por áreas? ¿Cierto? Si yo calculo el área de la figura, me da lo mismo, ¿cierto? Hagamos todo por áreas, ¿para qué nos complicamos? Miremos a ver si funciona para el otro momento. Entonces miren lo que pasa. Cuando hacemos el segundo momento, que vamos de B a C, usted dice, pero es que esa figura está como muy compleja. Entonces vamos a borrar esa parte de acá. Listo. ¿Qué pasa para la segunda parte? Pues me toca partirla por, si lo voy a hacer por áreas, la voy a partir por figuras que yo conozco. Por ejemplo, acá hay un triángulo, ¿cierto? Mira, acá hay un triángulo, ¿cierto? Y acá hay un rectángulo. Entonces hagámoslo por áreas, a ver qué pasaría. Este primero sería base por altura sobre 2. La base, que es de 10 a 30, sería 20, ¿verdad? La base, 20. Por la altura, mire que vamos de 20, mire que la altura es esta, ¿no? De 20 a 30 sería apenas 10. Dividido entre 2. O sea que sería que base por altura, en este caso me daría otra vez 20 por 10, 200 dividido 2, me daría 100. Y calculo el área de abajo. Entonces esta sería ¿qué? Un rectángulo o un cuadrado, como quieran llamarlo. O sea que simplemente es la base que está acá por la altura que está acá. Vamos a calcularla esta también. Sería la base, que sería ¿qué? De 10 a 30, vuelve y juega, la base sería otra vez 20, porque de 10 a 30 hay 20, ¿cierto? La diferencia es 20. Por la altura, que es de 0 a 20, pues 20. O sea que 20 por 20 me daría 400. ¿Y qué es lo que hago yo con esos dos datos? Los voy a sumar. 100 más 400 me daría 500 en total. O sea que, ¿qué? Que la distancia recorrida de B a C, la distancia recorrida de B a C es 500 metros. De B a C. Profe, hagámoslo por fórmula. Listo, miremos qué pasaría con fórmula. Entonces sería distancia es igual a una posición inicial, ¿cierto? Más, aquí recuerde que aquí es más o menos, ¿cierto? Mire, recordemos la fórmula, más o menos, un medio, pero va a coger positivo, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como voy a analizar cada tramo por independiente, voy a suponer que aquí voy a poner 0. 0. No me interesa ese dato por el momento. Entonces, ¿qué voy a calcular? Velocidad inicial. Entonces yo voy a mirar la velocidad inicial que tenía el movimiento. Recordemos que inicia en B. En B hay una velocidad de ¿qué? 20. Entonces yo cojo aquí y pongo 20. Por el tiempo, que ya dijimos que el tiempo era de 10 a 30, era 20 segundos. Repito, el tiempo, mire, volvamos arriba, de 10 a 30, que es ese momento, es 20 segundos. Más un medio de la aceleración. Necesito conocer la aceleración, por eso es que me toca primero calcular la aceleración, porque si yo quiero calcular posiciones, necesito conocer la aceleración. Entonces, recordemos que la aceleración de este señor era apenas que un medio, ¿no? ¿Sí? Recordamos que era un medio, mírenla acá, era un medio. Entonces, me voy aquí a poner un medio. Un medio. Por 20 al cuadrado. Aplicamos calculadora. Metemos todo eso en la calculadora a ver cuánto nos da. Entonces ponemos 20 por 20, la primera me da 100. Perdón, 2 por 2 da 4, ¿no? 400. Mire que aquí está el rectángulo que habíamos visto arriba. Y un medio por un medio y 200 al cuadrado. Eso te va a dar 100. Que en total da 500 metros. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, les invito a que devuelvan el video y empiecen otra vez a mirar paso por paso. O sea, mire que si me voy por la fórmula, llego al mismo lado que irme por mirando áreas. Sí, mire, llega al mismo lado que mirando áreas. Así que yo, ¿cuál es el consejo? Hagamos por áreas, calculemos por áreas porque es mucho más fácil. Ah, listo, profe, hagámoslo por áreas. Entonces, empecemos. Vamos a empezar aquí. Vamos a volverlo a hacer, pero mirando solamente por áreas. Entonces,
Vamos a volver, voy a coger este gráfico que tengo yo por acá, ¿no? Para que quede más chévere para trabajar. Aquí pues aquí lo pongo por acá para trabajar, listo. Y vamos a calcular todo por áreas. Entonces recordemos que aplicando ya la primera área, esta lo va a acercar un poquito, listo. Entonces recordemos que cuánto nos dio la primera área, esta área de acá que es un triángulo, base por altura sobre 2 nos dio, esa nos dio cuánto, venga bajemos, 100 metros, y la otra nos dio 500. Entonces vamos teniendo en cuenta acá 100 metros, la otra nos dio 500 metros. Listo. Vamos a calcular de momento de CAD. Mire que de CAD, si se dan cuenta, es una cajita completa, no hay triángulos. Entonces simplemente sería la base, que sería 10, y la altura, que sería 30, ¿no? 30 de altura. Entonces sería base por altura. Entonces sería aquí simplemente para este momento, voy a ponerlo por acá, sería base, que sería 10, por la altura, que sería 30. O sea que esto me daría 300 metros. Este sería el área de ese cuadrado, base por altura, 10 por 30, 300 metros. Y para el triángulo, este triángulo que está acá, cierto que se puede ver, y para este cuadrado lo voy a calcular por aparte. La base, vuelve y juega, es 10 porque de 40 es 50 y 10. Pero entonces para el triángulo, entonces sería que base, que sería 10 por la altura. Mire que la altura es ¿de dónde? Desde 10 hasta 30, sería 20 dividido entre 2. O sea que esta primera parte nos daría ¿cuánto? 200, ¿verdad? Dividido entre 2 da 100 metros. Y ahí entonces con esta parte de aquí, el rectángulo que está acá, sería que 10, que es la base, por la altura que vea que es de 0 a 10, ¿no? Miren acá, por 10. 10 por 10 da 100. O sea, 100 más 100 daría 200 metros en total. O sea que este señor nos da 200 metros en total. Recordemos que cuando la figura es más grandecita, yo la parto porque yo no voy a calcular, por ejemplo, si ustedes miran DE, eso es como un trapecio, ¿no? Pero yo no me sé la fórmula del trapecio. La parto en dos, en un triángulo y un cuadrado, lo que conozco. Bueno, voy a borrar esto acá porque pues me quita el espacio del gráfico. Esta partecita. Ya sabemos cómo se calculó el área. Ahí está. Listo. Entonces ustedes dirán, bueno, profe, entonces, ¿cómo quedaría el gráfico? Entonces, primero que todo, recordemos que en los primeros 10 segundos avanzó. Voy a ponerlo en este otro azul. Avanzó 100 metros. Entonces yo pongo acá. Avanzó. Recuerde que es acelerado. Entonces voy a poner por acá 100 metros. Y voy a armar una curva. Mire. Qué belleza de curva. De 10 a 30, mire que sigue siendo acelerado porque vea que la velocidad aumenta. Pero ¿cuánto aumentó? 500. Y como ya tenía 100, entonces debo subir a 600. ¿Por qué? Porque el aumento de BAC solo es 500. Pero teniendo en cuenta lo anterior, subimos a 600. Y sigue siendo que una curva. Entonces yo voy a dibujar una curva. Listo, ahí va. Una curva. No puede ser igual a la anterior porque no tienen la misma aceleración. Entonces yo por eso resalto ahí un poco la curva. De CAD, mire, CAD, recordemos que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿se acuerda? Velocidad constante, MRU. Y en velocidad constante es una línea recta. Entonces voy a subir en una línea recta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a subir en línea recta? Pero entonces aquí cometí un error. Antes de pensar en MRU, he pensado bien en el tiempo. Mire que esto es hasta 30 segundos, el anterior. Entonces es una curva, mire, así. Recordemos que iba hasta 30 el anterior movimiento, mire, de 10 a 30. Ahora sí, de 30 a 40 es movimiento rectilíneo uniforme. Es movimiento rectilíneo uniforme porque vea que la velocidad es constante. Constante. ¿Y hasta dónde va a subir? Recordemos que este cuadrito nos dio apenas que vea 300 metros. Entonces si tengo ya 300 y ya tenía 600, pues subo hasta
900 metros. Entonces subo hasta 900. ¿Listos? ¿Qué sigue? El último, que es una aceleración negativa. Y aquí pongan atención porque a veces es donde se confunden. Como es una aceleración negativa, ustedes saben que la curva cambia. Pero recordemos que la curva cambia, si es verdad, es cóncava hacia abajo, pero no me la van a pintar así. No, eso está mal. Eso está mal. Repito, es cóncava, es verdad, pero no la pueden pintar así porque es que no se está devolviendo. Él sigue avanzando en distancia. Él sigue avanzando en distancia. Es curva, pero así, mire, así. Si en la curvatura sigo subiendo porque en distancia sigo avanzando, no me estoy devolviendo, pero mire que qué, así, ¿cierto? ¿Y esto qué pasaría aquí? Aceleración negativa es que está disminuyendo la velocidad, no que me estoy devolviendo. Ojo. ¿Y hasta dónde voy a subir? Pues resulta que ahí ¿cuánto sumo? Otros 200 metros, a lo que llevaba antes, recuerden. Entonces, si ya lleva 900 más 200, ¿subiría a qué? A 1100 metros. Y ahí acabaría las gráficas. ¿Qué necesito que aprendan? Hacer un boceto. Mire, no necesito hacer los cálculos, mire, hubiera hecho un boceto ya. Aquí ya sé que es acelerado. Oiga, sí, hubiera hecho el boceto primero, para que se hubieran dado cuenta que no necesito hacer cálculos para poder determinar los cambios de cada cosa. Los como iniciados. Miremos aquí a ver cómo hubiera sido un boceto. Miremos acá. Por ejemplo, una gráfica de aceleración. Por ejemplo, me dicen, oiga, haga la gráfica de por ejemplo, una normal. Listo. Entonces resulta que, ¿por qué digo que una normal? Porque este tipo de aceleración no pertenece a MOA. Entonces esta no existe. Vamos a mirar esta. ¿Qué pasa si me dan la gráfica de aceleración y me dicen, oiga, haga la gráfica de posición? ¿Cómo sería? Entonces mire que aparece primero aceleración que negativa. Entonces va una curva así, porque vamos a ir subiendo, pero ahora mire cómo es la distancia, una curva. Luego mire que la aceleración se hace cero, ¿no? Entonces vamos en línea recta, porque si no hay aceleración, tenemos que ir en línea recta, ¿cierto? MRU. Y luego mi aceleración positiva, bueno, entonces vuelvo la curvo hacia arriba. Y mire que ahí tendría los diferentes cambios. Para los que no me creen que, oiga, a pesar de que es aceleración negativa, igual vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo. Pongamos un ejemplo. Usted va andando por la autopista y encuentras un semáforo y se pone en rojo. Pues tú empiezas a frenar, pero igual vas acercándote al semáforo. Sigues subiendo en distancia. Sigues subiendo en distancia. Entonces mire que ahí yo puedo armar una gráfica rápida de distancia versus ¿qué? Tiempo. Listos. Para que se den cuenta un momentico. Bueno, aquí pues simplemente voy a subir para que recuerden la gráfica y mire, distancias. Por más de que sea aceleración negativa, mire, usted siempre va a subir. Usted siempre va a subir. ¿Qué quiero que tengan en cuenta acá? Algo importante. Miren esto tan chévere. Mire, para concluir, ojo, conclusión, mire. Conclusión. Si usted le saca el área a gráficos de velocidad, obtiene ¿qué? La posición. Y si le saca el área a gráficos de aceleración, obtiene es velocidad. Probémoslo, miremoslo a ver. Aquí tenemos precisamente un gráfico, mire, de aceleración. Mire, aquí tenemos el gráfico de aceleración. Vamos a calcular vamos a ponerlo como en rosadito, no sé, un rosadito. Calculemos el área de esto. Mire, X es más chévere porque son rectángulos, ¿no? Base, que es 10, por altura, que es 2. 10 por 2 da 20. Miren, 20 ¿qué? Metros sobre segundo.
Mire, y aquí también, mire. Quiere decir que a los 10 segundos voy a subir hasta 20. Mire que sí, funciona, funciona. ¿No me crees? Pues hagámoslo para el siguiente tramo. De 20, de 10 a 30. De 10 a 30, entonces yo voy a decir, bueno, es un rectángulo, base por altura. De 10 a 30 era 20. Y recordemos que esto era un medio, entonces 20 por un medio, ¿cierto? Porque sería base, que es el 20, por la altura que es un medio. Recordemos que pues aquí era un medio, solo que pues no lo puse. Y eso me da 10. Recordemos que aquí el área de esta me ha dado 20. Listo, entonces mire que hasta 10 segundos llegué a 20. Mire, hasta 10 segundos llegué a 20. Pero ¿qué pasa a los 30 segundos? Debí haber llegado a 10. Entonces como ya tengo 20 más 10 me da 30. Bueno, 30, pero ¿cuándo? Cuando termine los 30 segundos, mire. ¿Sí? Qué chévere. Qué raquera. O sea que mire, vuelvo y entonces confirmo. De una gráfica de aceleración, si calculan áreas, sacan velocidades. De una gráfica ¿de qué? De velocidad. Y calculan áreas, sacan la gráfica de distancia. Súper rápido, ¿no? Bacanísimo. Pero, ¿listos? Pero si necesitan de la gráfica de velocidad, sacar áreas, bueno, ahí sí nos toca usar la formulita. La formulita, no hay más. Eso sí no se puede hacer. Repito. Solo pues, si tú quieres calcular por áreas un dato, repito las conclusiones. Si tú le calculas el área a gráficos de velocidad, obtienes posición. Área a gráficos de aceleración, obtienes velocidad. De resto no hay más. Si tú tienes velocidad y quieres aceleración, nada que hacer. Tienes que aplicar la formulita. Velocidad final menos velocidad inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Recordemos que esto es el cambio de la velocidad a medida que cambia el tiempo.